El próximo orador es el doctor David Notrica, quien se graduó cum laude de la Universidad Dick y después de la Universidad Emory de Medicina. Es miembro de la Sociedad Honorífica OA de la universidad. Él fue presidente de su clase médica y ha estado muy activo en diferentes sociedades de Arizona y nacionales. También ha sido identificado por varios grupos como uno de los principales cirujanos pediátricos y es parte del 1% de cirujanos pediátricos de Phoenix, que son líderes de un grupo. También trabajó en el hospital de Phoenix, Arizona, en el centro de trauma, y hoy nos va a hablar de lesiones esplénicas hepáticas, quién falla y por qué al manejo no operatorio. Agradezco la introducción. Después de tantos años he aprendido a no seguir Todd Maxson después de su presentación. Entonces vamos a ver el quién, qué, cuándo, dónde y por qué. Me disculpo porque una de las cosas que me está fallando es la voz, así que me disculpan. El manejo no operatorio de las lesiones contusas en los niños ha sido el estándar en trauma pediátrico, pero hay fallas y se pregunta por qué ocurre esto en el manejo no operatorio. ¿Quién falla? ¿Qué es lo que predice esa falla? ¿Cuándo falla? ¿Dónde? ¿Y por qué? Esas son las interrogantes. Y la respuesta corta es que no muchos fallan al manejo no operatorio. La literatura habla de un 5% en centros pediátricos. Ese es el benchmark según la Asociación de Cirugía Pediátrica de Estados Unidos. Pero en los Estados Unidos nunca nos acercamos a esa cifra, así que como nación en Estados Unidos hablamos de 9 a 15% de falla en lesiones aisladas, y para el páncreas 18%, para el vaso 4%, para el hígado 3% y para el riñón 3%. Y eso es lo que vemos en los centros pediátricos, pero no para todos los Estados Unidos. Así que hay una gran discrepancia ahí. Yo fui parte del grupo ATOMAC, que es un consorcio de centros de trauma pediátricos que hizo un estudio prospectivo para ver estas tasas de falla, y enrolamos unos 1,000 pacientes con lesiones esplénicas y hepáticas en un periodo de 3 años, y vimos que un 7% de los pacientes fallan al manejo no operatorio, pero ciertamente es mucho menor para las lesiones aisladas. Así que si vemos los pacientes que solo tienen una lesión hepática o esplénica, ninguna lesión aislada falló en el estudio y fueron 173 aisladas. No muchos de grado 5 o grado 4 y ninguna de estas falló. Cuando vimos el hígado hay más fallas. De hecho hubo algunas de bajo grado, sorprendente para nosotros, pero en general la tasa estuvo en 3.8% para lesiones hepáticas aisladas. Sabemos por otros estudios que hay ciertas cosas asociadas como accidentes en bicicleta, que aumenta el riesgo en 1.76. Las caídas, en este caso, si tiene un niño que se cae, es poco probable que necesite una cirugía para la lesión, o colisiones de vehículos, motocicletas, accidentes deportivos, agresiones, etcétera. Ese es el promedio. Así que si vemos los factores de riesgo, uno de los mayores es las lesiones combinadas hígado-vaso. Así que si es solo un hígado o el vaso, no es tan malo que si se lesiona ambos. La extravasación de contraste con tomografía se pensó que no era predictiva para los niños, pero con este estudio más grande vimos que si tiene una extravasación de contraste con tomografía tiene mayor probabilidad de fallar. No tanto, pero sí. Con transfusión es no considerable, y el tiempo de lesión a la transfusión tampoco es efectivo, así que si tiene que transfundir antes es muy probable que falle y tiene sentido. Las lesiones de alto grado, cuando hablamos de grado 4 o 5, las 58 veces más
posible la falla, que es una de menor grado. Si tiene lesiones múltiples, se aumenta 15 veces la posibilidad de falla. Si tiene una lesión en la cabeza, si tiene un coma con GCS menor que 8, eso también es un predictor, así como lesiones múltiples que ya mencionaba. Lo que no es predictivo son lesiones grado 1 a 3, que son con riesgos similares de falla dentro de ese grado. Eso no se extiende más allá del grado 3. La edad no parece importar, ni tampoco el género. La hipotensión al ingreso es importante, es una de las cosas que se utilizó para construir el algoritmo. Vamos a hablar de eso un poco más al final. Las transfusiones, los pacientes transfundidos, mayor probabilidad de falla. Si tiene una embolización de la arteria hepática, eso es un predictor de falla al manejo no operatorio. Si tiene peritonitis al primer examen, si tiene una hemoglobina menor a 8.5 inicial, ese es un factor de riesgo para fallar el manejo no operatorio. También con hemoperitoneo grande en la tomografía o el ultrasonido. Y también hipotensión sin una transfusión preoperatoria. Eso es importante porque eso es un paciente que tiene una presión baja y llega al quirófano sin haber tenido antes este problema. ¿Qué es lo que predice el éxito? Una lesión aislada. Absolutamente las lesiones aisladas son útiles aquí. Cuando vemos las fallas en lesiones renales, si no hay contraste en la uretra, eso es más probable que falle a manejo no operatorio. Si hay una gran separación entre los polos superiores e inferiores del riñón también, y múltiples áreas de extravasación, y también la transfusión es otro predictor. ¿Cuáles son los predictores? El diámetro de la extravasación. Si tiene un gran hematoma alrededor del riñón, eso no va a predecir que necesita de operación, así como la ubicación. Hay una información inicial que decía que la ubicación importa, pero al parecer no es así. Cuando hablamos de predecir falla en el páncreas, los pacientes con una lesión de grado 3 a 5 tienen mayor probabilidad de fallar manejo no operatorio. Vamos a hablar en un minuto de esto más. Entonces, ¿cuándo es que fallamos? El doctor antes nos habló de los adultos que también fallan, y sabemos que fallan en el primer día, y yo pensé que eso era interesante, que sigan igual fallando después del primer día, como lo demuestra este gráfico. Esto es un estudio de Paisman. Los niños, en contraste, fallan muy temprano, o sea que la media de falla para un paciente pediátrico es de 3 horas desde que llega, 40% dentro de 2 horas, 60% a las 4 horas, y para cuando llegamos a las 12 horas, 3/4 de los pacientes van a fallar o ya fallaron. Lo vimos también como un estudio prospectivo con 1000 niños, y el tiempo medio de falla para hemorragia era 3.2 horas después de la lesión. Eso es post-lesión, no post-arribo, así que los números que vimos antes era el tiempo de arribo, y esto es desde el tiempo de la lesión. Así que eso nos dice cuán rápido se mueve esta curva, pero más es así si vemos la línea roja y vemos que aquellos que fallan para el sangrado fallan de manera muy prematura. ¿Dónde? Esto es el estudio que me hace muy poco popular con los centros de trauma, porque la verdad es que es probable que fallen en estos centros de trauma. Hay algunos que muestran que tienen el mismo resultado, y definitivamente hay centros de trauma que sí tienen un resultado seguro, como centros pediátricos. Un trabajo muy bueno de Teen Trauma Without the Drama, y muestra que los resultados en Ohio son los mismos, y concluyeron que hay resultados similares en la sobrevida y en la estadía y en la unidad de cuidados intensivos, pero no incluyeron la parte de manejo no operatorio, y pienso que es importante como resultado. El sistema de trauma de Pensilvania también demostró que los niños que son atendidos en muchos centros de adultos, si vemos los centros de trauma pediátrico, tienen un número menos frecuente de la protomía emergente para todos los pacientes, y tienen un factor de 0.65, así que el P aquí equivale a 0.007%, o sea, una posibilidad de la protomía menor del 30%. Ciertamente aquí se demuestran cómo las cosas eran en el 2006. Aquí vieron 80.000
pacientes y la probabilidad para una esplenectomía de un paciente pediátrico en un centro de trauma versus un centro que no era de trauma era el doble en el caso de centro que no era de trauma y 2.8 a 1 en el caso de un hospital general versus un hospital infantil. Si es un cirujano general, tiene 4 a 1 la probabilidad versus un cirujano pediátrico, y en un centro de adultos versus un centro de trauma pediátrico, la relación es de 6 a 1. Y eso fue en el 2006. Ahora hay un artículo de JAMA que analiza 2.800 pacientes y los ajustaron para la característica del paciente, severidad de la lesión y características del hospital, y un aumento de 5 veces en el riesgo de esplenectomía en adultos versus hospital infantil. Ahí hay una diferencia en la tolerancia entre los dos, y ellos dieron un escenario estandarizado para los adultos. En este caso, las personas que atienden adultos se encargaron de atender niños, y probablemente o claramente habría una diferencia, que esa diferencia está comenzando a desaparecer con el tiempo, pero tomó un tiempo y requirió de mucho más educación y reconformación de ver si estos niños estarían bien sin la cirugía. No hay razón por la cual un centro de adultos no pueda equiparar los resultados de un centro pediátrico. Entonces, ¿por qué fallan? Es una mala señal cuando tiene 3 cirujanos operando. Este es me hizo el doctor Mark Maltap y el doctor Craig Egan, y yo estoy operando aquí esta lesión hepática. La causa común es shock seguida por una peritonitis, por un sangrado continuo, que no es necesariamente un shock, pero ciertamente en este caso no para de sangrar. Es una lesión pancreática intestinal y una lesión diafragmática con una lesión también de la vesícula. Está en la lista también, pero a un nivel menor. Ahora, si vemos las operaciones que se analizaron en este estudio de los 1.000 pacientes, 19 recibió una esplenectomía, 10% una hepatorarrafia y 8 empaques, 3% recibió una esplenorrafia y luego una eliminación parcial del hígado o hepatectomía. Si vemos las razones de falla, además de sangrado, resección intestinal o reparación intestinal, también hubo algunos casos de reparación mesentérica y diafragmática, así como una laparotomía de diagnóstico. Hay otras causas de falla menos frecuentes, incluido el síndrome de compartimento intraabdominal. En este caso tiene una lesión hepática y una vía biliar que no tolera la inflamación del abdomen. También es importante la obstrucción duodenal por hipertrofia del lóbulo izquierdo del hígado. Más comúnmente vemos cosas como el sangrado continuo. Si tenemos un rubor esplénico en pacientes adultos, hay que embolizar, pero un estudio bueno demuestra que en pacientes pediátricos la embolización de la arteria esplénica de rutina no mejora el salvataje. Puede ser una alternativa a la esplenectomía en algunos pacientes que podrían fallar al manejo no operatorio. Si vemos los niños donde hicimos esto, tenemos que 6.5% que no hay una asociación entre ese rubor o contraste y el sangrado esplénico retrasado, la mortalidad, la hospitalización o la necesidad de transfusión. Uno pensaría que una angioembolización sería el fin de la discusión, se emboliza y todo va a estar bien. Pero la realidad es que 1/3 de los chicos que recibieron angiografía y 19 recibió embolización y 7 igual falló al manejo no operatorio. Nos preocupamos mucho de retraso en el sangrado esplénico como una causa de falla. Solo hubo 14 casos pediátricos reportados en la literatura y la edad media era de 14 años, y 7 de esos casos no son un sangrado esplénico retardado, sino que son presentaciones retardadas con un sangrado continuo. Y en el estudio que se hizo en Toronto, lo cual es bueno, tuvieron un paciente de 15 años con una lesión grado 4 esplénica que se presentó 23 días después con una lesión inicial con un sangrado que provocó la muerte. Vieron los números y tenían 300 manejos correctos anteriores, así que ellos
concluyeron que la incidencia era probablemente de 1 en cada 600. Yo diría que es 1 en cada 600 y no 1 en 300, a pesar de que eso concluyeron ellos, porque si consideramos aquí básicamente uno saca las espadas en medio, eso equivale más bien a 600 y no a 300. Nos preocupa mucho los pseudoaneurismas esplénicos de la arteria esplénica. Les diría que estos pseudoaneurismas esplénicos no son lo mismo dentro del vaso, pero en la imagen superior tenemos un pseudoaneurismo de la arteria esplénica y en la parte inferior un pseudoaneurisma esplénico, pero dentro del vaso. Y no es lo mismo que un pseudoaneurisma hepático, que es más bien lo que puede sangrar. Si vemos los estudios en los niños de pseudoaneurismas, tenemos 45 pacientes reportados. En una serie en observación había 9 pacientes. Básicamente 25 se solucionaron sin intervención en un estudio con que hicieron embolización. Algunos fueron a esplenectomía, otros tuvieron un buen resultado con la embolización. Y eventualmente vemos que el curso natural de un pseudoaneurisma esplénico no es lo que pensábamos. Durkin y sus colegas estudiaron cada paciente con lesión esplénica con ultrasonido de contraste y tenían 43 pacientes y 9% desarrolló un pseudoaneurisma esplénico, así es como se ve. Esto es un estudio chévere porque es un con ultrasonido de contraste mejorado. Vamos a ver esto más en el futuro. Estos pseudoaneurismas se descubrieron al día 5 de ingreso, todos asintomáticos, ninguno embolizado y todos se solucionaron con una trombosis espontáneamente. El tiempo medio a resolución fue de 8 días. Y en el estudio prospectivo ATOMAC teníamos 1000 niños con lesiones esplénicas o hepáticas, ningún caso de sangrado esplénico retrasado, solo hubo uno de sangrado hepático de algún tipo, y eso fue un paciente que desarrolló una hemofilia por una lesión hepática. Nos preocupaba los pseudoaneurismas hepáticos, que solo ocurren 1.7% de lesiones hepáticas y se asocian con lesiones grado 4. Y en una serie identificaron 3 casos, 2 desarrollaron una hemorragia tardía que requirió tratamiento emergente. Recuerden que son muy pocos casos y es muy difícil hacer una recomendación sobre esa base y no sabemos igual lo suficiente para hacer una recomendación con estos pacientes. Los chicos con lesiones hepáticas también fallan por lesiones ductales mayores. Ahora las manejamos en su mayoría de manera no operatoria con una colangiopancreatografía ERCP que retora transhepática o con un drenaje, pero algunas aún así fallan y la mayoría son electivos. Y en este caso se hace una laparoscopia para ver el abdomen y los chicos no tenían muchísimo dolor, así que uno puede lograr una recuperación más rápida si pudiera colocar el drenaje correctamente y hacer un washout. Cuando vemos las fallas renales, la mayoría se debe a una inestabilidad hemodinámica y un sangrado persistente. Hay un porcentaje pequeño que va a fallar por un problema en la unión uretero-pélvica, algunos por un exceso o retención de coágulos. Las lesiones de alto grado renales son las que fallan, las menores les va bastante bien. Si vemos este estudio de Umbridge, hicieron un muy buen trabajo separando aquí, 11% es por inestabilidad hemodinámica y 72% no requirió intervención o cirugía en este caso. Cuando vemos la peritonitis, estos pacientes con lesiones intestinales que necesitan cirugía, inicialmente había una preocupación de no seguir el manejo no operatorio porque podemos perdernos algunas lesiones intestinales y eso era un argumento contra el manejo no operatorio, pero hay varios estudios multicéntricos que demuestran que no hay necesidad para una exploración urgente. Cuando hay un diagnóstico en cuestión se puede
tratar a estos pacientes de manera adecuada sin aumentar la movilidad y la mortalidad. Les dije antes que íbamos a hablar un poco de lesiones pancreáticas, contusas, de traumas pancreáticos contusas que requieren de una intervención operatoria más frecuentemente que otros órganos sólidos, y la tasa de falla de manejo no operatorio es de 16 a 26% aquí. El año pasado hablé en esta conferencia de esto y yo resalté que el manejo no operatorio de la lesión pancreática significa que se pierde el páncreas. En este caso, se hace una transección ductal, todo lo que está más allá va a desaparecer, así que si queremos sacrificar esa cantidad de páncreas, podemos manejar a este paciente de manera no operatoria, pero no piensen que el páncreas va a estar allí, va a estar desaparecido. La tasa de falla y las complicaciones son mayores con manejo no operatorio que operatorio. Hay una tendencia para lesiones grado 3, 4 y 5 a irle mejor si se maneja operatoriamente. Eso no significa sacar el páncreas únicamente. Hay dos operaciones de reconstrucción para salvar el páncreas. Una es una pancreático-gastrostomía. Si se pueden imaginar, tomamos el extremo del páncreas que está en la parte distal y lo reimplantamos en el estómago. Eso es una operación común de cáncer que se hace para una pancreatomía que salva una parte del páncreas, y la otra es una yeguinostomía pancreático Rux-en-Y que se reconstruye el drenaje aquí, el intestino, para el drenaje del páncreas. Esas ofrecen la oportunidad de retener el páncreas que está más allá de la lesión. Entonces, ¿qué podemos hacer para disminuir la cantidad de fallas no operatorias? Protocolos por escrito claramente son importantes. Paisman dice que si los centros utilizan protocolos y tienen una mejor adherencia a un juicio clínico seguro, podemos reducir la incidencia de fallas de manejo no operatorio en los adultos con lesiones esplénicas contusas. Se está trabajando mucho en esto, en ausencia de un comité que establezca estos benchmarks en Arkansas. Sam Smith nos dice que tratemos pacientes en este tipo de situación en el centro Smith. En Kansas, el St. Peter nos dice que es seguro hacer esto de manera prospectiva. El ATOMAC nos dio algunas normativas basadas en evidencias de cómo hacerlo, y eso se ha publicado en 3 publicaciones diferentes, y APSAR está trabajando en una nueva normativa en base a las normativas ATOMAC. El objetivo de esa normativa es mejorar el manejo no operatorio, y en general se vería así: dividimos los pacientes entre estables y los pacientes inestables. Si es estable, se ingresa hasta que no tenga sangrado y luego se va a casa. Si está inestable, no recibe tanto cristaloide, quizás 20 por kilo, quizás 0, y luego recibe las células, y si no responde, te transfieren, y si responde y luego fallas, en este caso tienes que ir al quirófano. Si el paciente tiene una respuesta sostenida a los glóbulos rojos y que tiene mejor potencial de manejo no operatorio en este algoritmo, esto te ayuda a decir: si llegas a 40 ml por kilo de sangre, probablemente vas a fallar, y eso es un buen corte umbral, y es algo en lo que podemos tomar en cuenta para considerar quién falla y quién no. Así que, en conclusión, ¿quién falla? No muchos, 7% de los niños, no importa la edad y el género. Las lesiones de páncreas y grado 4 o más tienen mayor probabilidad. Si tiene extravasación de contraste, es más probable. La angioembolización puede salvar algunas, pero una tercera va a fallar. Si tiene una lesión esplénica aislada, es muy poco probable que falle al manejo no operatorio. Las lesiones combinadas de hígado y vaso tienen mayor probabilidad. Lo mismo si combinamos una lesión renal con eso. Las lesiones de bicicleta, la hipotensión y los que no responden, ellos no son buenos candidatos, así que van a fallar. Si tenemos un ISS alto o un GCS bajo, cuando fallan antes que en los adultos, típicamente menos de 3 horas de la lesión para el sangrado, o dentro de las 5 horas por cualquier otra razón, donde en centros
no pediátricos de trauma, en centros con cirujanos no pediátricos. Yo pienso que es algo que va a desaparecer temporalmente, pero hay que eliminarlo totalmente. Tenemos que hacer este estudio en 10 años y si resulta que no importó dónde, siempre que se siga el protocolo, vamos a tener la misma tasa de éxito sin importar el lugar. Esto no debe tener ninguna razón. Y 3.5 sangra por sangrado, usualmente es un sangrado continuo y no un sangrado tardío o retrasado. 3.5 por otras indicaciones, lesiones que necesitan cirugía, peritonitis, lesión pancreática, lesiones intestinales, diafragmáticas. La falta de un protocolo hace que fallen los pacientes y las diferencias en entrenamiento y tolerancia para la lesión, la falta de tolerancia para una lesión probablemente sea la razón número 1 de la falla. Y con eso termino. Gracias. Ahora podemos recibir preguntas.